El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 10. Cuando entró su criado, lo miró insistentemente, preguntándose si habría curioseado detrás del biombo. El hombre estaba completamente impasible y esperaba sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo, se dirigió al espejo y se miró en él. Podía ver el reflejo de la cara de Víctor perfectamente. Era como una plácida máscara de servilismo. No había nada que temer por ese lado. Sin embargo, pensó que sería mejor estar en guardia. Hablando muy lentamente, le dijo que avisara al ama de llaves de que quería verla y que después fuera al marquista y pidiese que le enviara 2 de sus hombres enseguida. Le pareció que, mientras dejaba la habitación, el hombre miró en dirección al biombo. ¿O fue una simple imaginación suya? A los pocos instantes, con su vestido de seda negra y sus viejos guantes cubriéndole las arrugadas manos, Mistress Leaf entró en la biblioteca. Le pidió la llave del salón de estudio. ¿El viejo salón de estudio, Mr. Dorian? Exclamó ella. Está lleno de polvo. Le debo arreglar y poner en orden antes de que usted entre en él. No está apto para que usted lo vea, señor. No, no lo está. No quiero que lo arregle, Leaf. Solo quiero la llave. Bien, señor. Se cubrirá de telarañas si entra en él. No se ha abierto desde hace 5 años, desde que murió su señoría. Se estremeció al oír mencionar a su abuelo. Tenía malos recuerdos de él. Eso no importa, contestó. Simplemente quiero verlo, eso es todo. Deme la llave. Aquí está, señor, dijo la vieja mujer, buscando con manos temblorosas en su llavero. Aquí está la llave. Ahora mismo le sacaré del llavero, pero ¿no pensará usted vivir ahí arriba, señor? Aquí está muy confortable. No, exclamó con petulancia. Gracias, Liv. Solo quería eso. Ella permaneció en la biblioteca durante unos momentos, parloteando sobre algunos detalles caseros. Él suspiró y le dijo que arreglara las cosas que creyera conveniente. Ella se marchó de la estancia, derrochando sonrisas. Cuando se cerró la puerta, Dorian se guardó la llave en el bolsillo y miró a su alrededor. Sus ojos se posaron sobre una gran colcha de raso morado, cubierta con pesados bordados en oro, una espléndida pieza de finales del siglo XVII, un trabajo veneciano que su abuelo encontró en un convento cerca de Bolonia. Sí, aquello podía servir para cubrir el horrible objeto. Quizás había sido utilizada frecuentemente como palio para los muertos. Ahora escondería algo que tenía corrupción propia, peor que la corrupción de la misma muerte. Algo que podía producir el horror y que, sin embargo, nunca moriría. Lo que los gusanos son para los cadáveres, los pecados serían para la imagen pintada sobre el lienzo. Mancharían su belleza y roerían su gracia. La profanarían y la llenarían de vergüenza. Y sin embargo, el objeto seguiría viviendo, siempre permanecería vivo. Se estremeció y por un momento lamentó no haberle dicho a Basil la verdadera razón por la cual deseaba esconder el retrato. Basil podría haberle ayudado a resistir la influencia de Lord Henry y las todavía más venenosas influencias de su propio temperamento. El amor que sentía por él, pues era realmente amor, no tenía nada que no fuera noble e intelectual. No era simplemente admiración física por la belleza que nace de los sentidos y que muere cuando estos se cansan. Era un amor tal como lo había conocido Miguel Ángel, Montaigne, Winckelmann y el mismo Shakespeare. Sí, Basil podría haberlo salvado, pero ahora era demasiado tarde. El pasado podía siempre aniquilarse. Los arrepentimientos, las negativas o los olvidos podían hacerlo. Pero el futuro era inevitable. Hay muchas pasiones en él que podrían encontrar su terrible expansión, sueños que podrían ensombrecerle con su diabólica realidad. Tomó del lecho una gran colcha adornada con oro que lo cubría, y llevándola en las manos, pasó detrás del biombo. Estaba más envilecido que antes el rostro del lienzo. Le pareció que no había cambiado y, sin embargo, él lo aborrecía más intensamente. El pelo dorado, los ojos azules, los labios rosados, todo estaba ahí. Era simplemente la expresión la que se había alterado. Era horrible en su crueldad. Comparados con lo que veía en él de censura y reprobación,
Qué superficiales eran los reproches de Basil acerca de Sybil Vane. Qué superficiales y qué poco importantes. Su propia alma lo miraba a través del lienzo y le juzgaba. Una expresión de dolor recorrió su rostro y cubrió el retrato con el rico paño. Nada más hacerlo, llamaron a la puerta. Salió de detrás del biombo, casi al tiempo de entrar su criado. ¿Esas personas están aquí, monsieur? Sintió que debía alejar a aquel hombre enseguida. No debía saber a dónde iba a ser llevado el retrato. Había algo astuto en él y tenía unos ojos vigilantes y traidores. Se sentó en la mesa y escribió una nota a Lord Henry, pidiéndole que le enviase algo para leer y recordándole que habían quedado citados a las 8:15 de la noche. Espere la contestación, le dijo tendiéndole la carta. Y haga entrar a esos hombres aquí. A los 2 o 3 minutos volvieron a llamar a la puerta y el mismo Mr. Hubbard, el célebre marquista de South Audley Street, entró con un joven empleado de aspecto rudo. Mr. Hubbard era un hombrecillo de pelo rojizo, cuya admiración por el arte era considerablemente aplacada por la gran miseria de la mayoría de los artistas que trabajaban con él. Por regla general, nunca dejaba su tienda. Esperaba a que la gente viniese a él, pero siempre hacía una excepción en favor de Dorian Gray. Había algo en Dorian que encantaba a todo el mundo. El mero hecho de verle era un placer. ¿Qué puedo hacer por usted, Mr. Gray?, dijo frotándose sus regordetas manos. Es para mí un honor venir en persona. Precisamente tengo ahora un marco de gran belleza, señor. Lo compré en una subasta. Es florentino antiguo. Creo que viene de Fonthill. Está hecho como a medida para un tema religioso, Mr. Gray. Siento mucho que se haya tomado la molestia de venir usted mismo, Mr. Hubbard. Desde luego, iré a mirar ese marco, aunque en el presente no tengo mucho interés por el arte religioso. Hoy solo quiero que sea llevado un cuadro a la parte alta de la casa. Es bastante pesado, por eso le pedí que me enviase un par de hombres. No es ninguna molestia, Mr. Gray. Estoy encantado de poder prestarle algún servicio. ¿Cuál es la obra de arte, señor? Esta, replicó Dorian retirando el biombo. Se puede llevar cubierta tal como está. No quiero que se estropee al subir la escalera. No hay ninguna dificultad, señor, dijo el marquista, empezando, con la ayuda de su empleado, a descolgar el cuadro de las grandes cadenas de las que estaba colgado. ¿Y ahora, a dónde desea que lo llevemos, Mr. Gray? Le enseñaré el camino, Mr. Hubbard, si tiene la amabilidad de seguirme. O quizás sea mejor que vaya usted delante. Es en lo más alto de la casa. Iremos por la escalera principal, que es más ancha. Les abrió la puerta, salieron al vestíbulo y empezaron a subir. El complicado marco hacía que el cuadro fuera extremadamente grande y, de cuando en cuando, a pesar de las obsequiosas protestas de Mr. Hubbard, quien, como a todo buen tendero, le molestaba ver a un caballero haciendo algo útil, Dorian les ayudaba a transportarlo. «Es bastante pesado de llevar, señor», dijo el hombrecillo sofocado cuando llegaron a la parte alta mientras se secaba la frente sudorosa. «Sí, me temo que es bastante pesado», murmuró Dorian mientras abría la puerta de la habitación que iba a guardar el curioso secreto de su vida y a ocultar su alma de los ojos de los hombres. No había entrado en aquel lugar desde hacía más de 4 años. No lo había hecho realmente desde que la usó al principio como salón para jugar, cuando era un niño, y después como estudio, cuando se hizo un poco mayor. Era una habitación grande y bien proporcionada, que había sido especialmente construida por Lord Kelso para uso particular de su pequeño nieto, a quien, por su extraño parecido con su madre, y también por otras razones, él había odiado y al que siempre había deseado mantener a distancia. A Dorian Gray le pareció que había cambiado un poco. Allí estaba el gran casón italiano, con sus paneles fantásticamente pintados y sus molduras doradas, en el cual él mismo se había escondido muchas veces cuando era pequeño. Allí estaban los estantes de madera, llenos de sus viejos libros escolares. De la pared colgaban el mismo tapiz flamenco en el que un rey y una reina jugaban al ajedrez en un jardín, mientras una compañía de halconeros llevaba las encapuchadas aves sobre sus manos enguantadas con cuero. Qué bien lo recordaba todo. Cada momento de su solitaria niñez volvía a su imaginación, mientras miraba a su alrededor. Vino a su memoria la pureza de su vida infantil,
Le pareció horrible tener que esconder ahí el fatal retrato. Que poco hubiera imaginado en aquellos días pasados todo lo que le estaba reservado. Pero no había otro lugar en la casa tan seguro como aquel. Tenía la llave y nadie más podría entrar. Tenía su paño purpúreo. El rostro pintado sobre el lienzo podía hacerse bestial, arrugado, inmundo. ¿Qué importaba? Nadie podría verlo. Ni siquiera él mismo lo vería. ¿Por qué observar la horrible corrupción de su alma? Él conseguiría su juventud. Eso le bastaba. Y además, no podría tener un bello carácter después de todo. No había razón para que el futuro tuviera que estar lleno de vergüenza. Algún amor podría cruzarse en su vida, purificarlo y protegerlo de aquellos pecados que ya parecían rondar su espíritu y su carne. Aquellos curiosos e indescriptibles pecados, cuyo gran misterio les presta su sutileza y su encanto. Además, algún día, el gesto cruel desaparecería de su rosada y sensitiva boca, y él podría mostrar al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, eso era imposible. Hora a hora, semana a semana, el retrato sobre el lienzo se iría haciendo viejo. Podría escapar a los horrores del pecado, pero le estaban reservados los horrores de la edad. Las mejillas se hundirían y se pondrían flácidas. Los párpados se arrugarían horriblemente. El pelo perdería su brillo y la boca, con los labios desfigurados, tendría una expresión idiota o grosera, como las bocas de los viejos. El cuello arrugado, las manos frías y llenas de venas azuladas, y el cuerpo encorvado le recordarían a aquel abuelo que había sido tan severo con él en su niñez. El retrato tenía que estar oculto. No había esperanza para él. «Pásalo adentro, por favor, Mr. Hubbard», dijo cansadamente, dándose la vuelta. «Siento entretenerle tanto tiempo. Estaba pensando en otra cosa». «Siempre contento de tener un descanso, Mr. Gray», contestó el marquista, que aún respiraba fatigosamente. «¿Dónde lo ponemos, señor?» «Oh, en cualquier parte. Aquí. Aquí está bien. No quiero tenerlo colgado, solamente apoyado contra la pared. Gracias». «¿Puedo mirar la obra de arte, señor?» Dorian se estremeció. «No le interesaría, Mr. Hubbard», dijo sin dejar de mirarlo. Se sentía capaz de arrojarse sobre él y tirarlo al suelo si intentaba quitar el lujoso paño que escondía el secreto de su vida. «No quiero entretenerlo más. Le agradezco mucho su amabilidad al venir». De nada, Mr. Gray. Siempre estoy dispuesto a hacer algo por usted, señor». Mr. Hubbard bajó las escaleras, seguido de su empleado, quien miraba a Dorian con los ojos asombrados y a la vez atemorizados. Nunca había visto a nadie tan maravilloso. Cuando las pisadas se dejaron de oír, Dorian cerró la puerta y se metió la llave en el bolsillo. Ahora se sentía seguro. Nadie podría mirar jamás aquel objeto. Ningunos otros ojos más que los suyos podrían ver su vergüenza. Cuando subió a la biblioteca, se dio cuenta de que era más de las 5 y que el té había sido ya servido. Sobre una pequeña mesa de madera, oscura y perfumada, con muchas incrustaciones de nácar, el regalo de Lady Radley, la esposa de su tutor, una bonita mujer que había pasado el invierno anterior en el Cairo, se encontraba una nota de Lord Henry y junto a ella un libro de pastas amarillas ligeramente estropeadas y de bordes un poco sucios. Había un ejemplar de la tercera edición de St. James Gazette, que había sido colocado sobre la bandeja del té. Era evidente que Víctor había regresado. Se preguntó si no se habría encontrado a los hombres en el vestíbulo mientras dejaban la casa y les habría preguntado lo que habían estado haciendo. Estaba seguro de que notaría la desaparición del retrato. No había duda de que lo había notado ya. Cuando trajo el servicio de té, el biombo no estaba todavía colocado y había un blanco espacio visible en la pared. Quizás alguna noche podría encontrarle subiendo silenciosamente las escaleras e intentando forzar la puerta de la habitación. Era algo horrible tener un espía en la casa. Había oído hablar de hombres ricos que habían sufrido chantajes toda su vida por parte de algún criado que había leído una carta, oído una conversación, recibido una tarjeta con unas señas o encontrado bajo la almohada una marchita flor o una vieja puntilla. Suspiró y después de servirse un poco de té, abrió la nota de Lord Henry.
Decía simplemente que le enviaba aquel periódico de la noche y un libro que podía interesarle, y que estaría a las 8:15 en el club. Abrió lánguidamente el St. James y empezó a hojearla. Había un párrafo señalado con lápiz rojo en la 5ª página. Era el siguiente. Investigación sobre una actriz. Esta mañana, en Bell Tavern, Hoxton Road, Mr. Danby, fiscal del distrito, ha llevado a cabo una investigación acerca de la muerte de Sybil Vane, una joven actriz recientemente encontrada en el Royal Theatre, Holborn. El veredicto ha sido de muerte por accidente. Se ha expresado una gran compasión por la madre de la difunta, quien se encontraba afectadísima durante su declaración, y la del director Birrell, que llevó a cabo la autopsia de la fallecida. Frunció el ceño y, rompiendo la hoja en dos, comenzó a pasearse por la habitación, arrojando al suelo los pedazos. Qué repulsivo era todo, y qué horrible era la fea realidad de las cosas. Se sintió un poco enfadado con Lord Henry por haberle enviado aquel periódico, y era ciertamente estúpido por su parte haberlo marcado con un lápiz rojo. Víctor hubiera podido leerlo. El hombre sabía el suficiente inglés como para eso. Quizás lo hubiera leído y empezara a sospechar algo. Y sin embargo, ¿qué importaba? ¿Qué tenía que ver Dorian Gray con la muerte de Sybil Vane? No tenía nada que temer. Dorian Gray no la mató. Su mirada se posó sobre el libro amarillo que le había enviado Lord Henry. Se preguntó qué sería. Se fue hacia la pequeña mesa octogonal color perla, que siempre le había parecido obra de unas extrañas abejas egipcias que trabajaban la plata, y tomando el volumen, se sentó en un sillón y empezó a pasar las hojas. A los pocos minutos estaba absorbido en su lectura. Era el libro más extraño que jamás había leído. Le pareció que, a los exquisitos y delicados compases de la flauta, los pecados del mundo pasaban calladamente ante él. Cosas que había soñado confusamente se le hicieron de repente reales. Cosas que nunca había soñado se le revelaban gradualmente. Era una novela sin intriga y con un solo personaje. Simplemente el estudio psicológico de cierto joven parisiense que había gastado su vida intentando experimentar en el siglo XIX todas las pasiones y maneras de pensar de todos los siglos, excepto del suyo, resumiendo en sí mismo las diferentes maneras de pensar que habían habido en todo el mundo, amando solo artificialmente aquellas renuncias que los hombres habían llamado estúpidamente virtudes, así como aquellas rebeliones naturales que los hombres sabios todavía llamaban pecados. El estilo en que estaba escrito era curiosamente vivo y oscuro a la vez, lleno de frases de argot y arcaísmos, de expresiones técnicas y de frases muy elaboradas, que caracterizaban la obra como uno de los más bellos trabajos de la escuela symboliste francesa. Había en él metáforas tan monstruosas como las orquídeas y tan sutiles como su color. La vida de los sentidos era descrita en términos de filosofía mística. A duras penas se podía saber si se estaban leyendo los éxtasis espirituales de algún santo medieval o las morbosas confesiones de un pecador moderno. Era un libro venenoso. El pesado olor del incienso parecía salir de sus páginas y turbar el cerebro. La simple cadencia de las frases, la sutil monotonía de su música, tan llena de complejos refranes y movimientos elaboradamente repetidos, producían en la imaginación del joven, capítulo a capítulo, una especie de ensueño, como una enfermedad que le dejaba inconsciente de la caída del día y la aparición rastrera de las sombras. Un cielo rojizo, sin nubes y agujereado por una solitaria estrella, iluminaba la estancia a través de las ventanas. Estuvo leyendo con aquella mortecina luz hasta que la visibilidad fue imposible. Más tarde, después de que su criado le hubiera recordado varias veces lo avanzado de la hora, se levantó y, entrando en la habitación de al lado, puso el libro sobre la pequeña mesa florentina que siempre estaba junto a su cama y empezó a vestirse para cenar. Eran casi las 9 cuando llegó al club, donde encontró a Lord Henry sentado, solo, en el saloncito, con aire muy aburrido. «Lo siento mucho, Henry», exclamó, «pero realmente todo ha sido culpa suya. Ese libro que usted me ha enviado me ha fascinado de tal forma que he olvidado que el tiempo iba pasando». «Sí, me imaginé que le gustaría», replicó su anfitrión, levantándose de la silla. «No le he dicho que me haya gustado, Henry. Le he dicho que me ha fascinado. Hay una gran diferencia».
Ah, ¿ya ha descubierto usted eso?, murmuró Lord Henry, y pasaron al comedor.